Doctor Ronnie, buenas tardes, no se le escucha. ¿Cómo estás, maestro? Todavía no he empezado, pues si siguen llegando tus compañeros, pero ya vamos a empezar. Ya, entonces, ahora sí empezamos, chicos, buenas tardes. Ya hemos esperado 10 minutos, pues vamos a empezar la clase. Ya, hoy día nos toca nuestro último tema, que es el estado ácido base. Ya, entonces, en relación al estado ácido base, al equilibrio ácido básico, vamos a hablar primero de que, ¿ahora me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. ¿Sí? Ya hemos estado esperando pues a los que llegan un poquito tarde, entonces para que estemos todos. Entonces vamos a hablar del estado ácido base, que está dada por la concentración de iones de hidrógeno y que se va a expresar pues como el pH, ¿no? El pH normal oscila entre 7.35, 7.35 y 7.45, ¿no? Pero bueno, acá según esta referencia, el pH normal va entre 7.36 y 7.44, ¿no? Entonces, si hay una desviación por encima de este rango, se denomina alcalemia, y si el pH disminuye o es menor de 7.3, se denomina acidemia, ¿no? Eso es en términos generales, ¿no? Porque va a haber algunos términos como la cetoacidosis diabética que va a tener otras definiciones exactas, ¿no? Para la cetoacidosis diabética debe de haber una acidosis metabólica, pero esta acidosis tiene que ser menor de 7.3, ¿no? Acá hablando en relación al estado ácido base, hablamos de acidemia cuando es menor de 7.36 y de alcalemia cuando el pH es mayor de 7.44. ¿Ya? Y esto va a estar dado por esta concentración de iones hidrógeno. ¿Ya? Entonces, va a haber, para que haya un equilibrio, para que haya un estado ácido-base adecuado, tiene que haber, pues, un equilibrio entre estos iones libres, ¿no? Entre estos iones hidrogeniones. ¿Ya? Entonces, esta concentración de hidrogeniones es la que nos va a dar, pues, el estado ácido-base, ya en la sangre y en todo el organismo. Eh, el equilibrio se va a dar pues por factores que aumentan los hidrogeniones y factores también que disminuyen los hidrogeniones, ¿no? Y va a haber algunos que van a intentar estabilizarlo. Estos que van a intentar estabilizarlo se llaman los buffers, ¿no? Entonces, las situaciones que aumentan la producción de estos hidrogeniones pueden ser la dieta, el metabolismo, y los que disminuyen estos hidrogeniones son aquellas situaciones donde se eliminan, ¿no? Como el riñón y el pulmón, y, y los buffer que van a intentar mantener el equilibrio, ¿no? Entonces acá lo que va a haber es un hidrogenión, protón o, ¿no? O hidrón hidrógeno que va a generar, pues no va a disociarse para poder generar iones, ¿no? Iones, y también del otro lado vamos a tener un ion hidroxilo, un ion oxidrilo, o un anión hidróxido, ¿no? Entonces, justamente la disociación del agua va a ser la que también va a ayudar a que se mantenga este estado ácido-base. Ya habíamos hablado de un valor de 7.36 a 7.46 o de 7.40, de 7.35 a 7.45, ¿no? Si disminuye acidemia y se aumenta es alcalemia. Ese es el pH fisiológico, ¿no? El que tiene que estar de forma normal para que se puedan realizar o se puedan cumplir las funciones de forma normal. Ya, entonces, si hay cambios en esta concentración de hidrogeniones, va a haber cambios pues en el equilibrio, ¿no? Una acidosis es cualquier condición que aumenta la cantidad de ácido en la sangre y puede caracterizarse como respiratoria o metabólica, ¿no? Entonces, si hay acidosis o si hay acidemia, si disminuye el pH a menor de 7.35, esto se va a dar porque va a haber mayor cantidad de ácido en la sangre, ¿no? Y va a haber dos condiciones que van a predisponer a esta disminución del pH o aumento de ácido en la sangre, ¿no? Puede ser un aumento del PCO2 o puede ser una disminución del bicarbonato, ¿no? Entonces, si hay un aumento de la presión arterial de CO2, lo que se va a tener es una acidosis respiratoria, ¿no? Donde el pH va a ser menor de 7.36 y el PCO2 va a ser mayor de 45, ¿no? Va a haber diferentes causas de acidosis respiratoria aguda,
como la obstrucción de la vía aérea, la depresión respiratoria central, el paro cardíaco, el edema pulmonar agudo, ¿no? Problemas respiratorios graves, ¿no? Neumotórax, tórax inestable, el síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, ¿no? El ARDS, que también hemos hablado en la parte práctica, la hipoventilación de tipo mecánica, ¿no? Esos pacientes con un síndrome de Pittwick, ¿no? Que no van a poder respirar adecuadamente y van a ir a la hipoventilación, ¿no? O pacientes con depresión también del sistema nervioso, ¿no? Que también pueden ir a la hipoventilación y pues al, al acúmulo de este PCO2, ¿ya? Entonces, no se olviden, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente en la emergencia o donde lo quieran ver, ¿no? Puede ser que esté en piso y que el paciente se descompense. Entonces, van a haber algunas situaciones que nosotros vamos a pensar cuando el paciente, digamos, hace un paro cardíaco, ¿no? Si hace un paro cardíaco, a este paciente puede estar en acidosis respiratoria. O lo contrario, ¿no? Si viene un paciente y tiene un trastorno sensorio y está en acidosis respiratoria, entonces pensar, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido pasar con este paciente? Puede haber tenido una obstrucción de la vía aérea, una depresión respiratoria central, un neumotórax, ¿no? Algo que esté pasando, este paciente pues esté cursando con esa acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, por ambos lados, una acidosis respiratoria nos va a dar un conjunto de diagnósticos diferenciales que habíamos estado viendo en la parte de práctica, o también un problema específico nos puede hacer pensar en un problema, justamente en un problema de este equilibrio ácido-base, ¿no? Ahí, ¿qué pasó con el paciente? Mire, lo que pasa es que este paciente no, tiene COVID y está cursando con un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ah, ya. Es muy probable que este paciente esté haciendo una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los diagnósticos, más o menos vas viendo qué es lo que puede tener este paciente, ¿no? Y generalmente cuando tienen un pH menor de 7,36 con un PCO2 elevado mayor de 50, mayor de 45, o sea, una acidosis respiratoria, también cursan con una presión arterial de oxígeno baja, ¿no? Menor de 60, ¿no? Y harían pues lo que se llama insuficiencia respiratoria de tipo 3. Ya, entonces, en esta acidosis respiratoria y en realidad en todos los problemas que vamos a tener de este estado ácido-base, va a haber pues amortiguadores celulares y proteínas también, ¿no? Que, que van a compensar, que van a amortiguar, que van a actuar como buffer, ¿no? En esta situación. Si hablamos desde el punto de vista clínico de la acidosis respiratoria, el paciente puede cursar con hipertensión arterial, aumento del gasto cardíaco, cefalea, vómitos y confusión mental. No siempre, no siempre, pero el paciente puede tener estas características, ¿no? Entonces, podemos hablar de cada uno de estos, ¿no? De la alcalosis respiratoria, por ejemplo. ¿Qué cosa va a pasar en la alcalosis respiratoria, ¿no? En la alcalosis respiratoria ya también el pH va a ser mayor de 7,45 o de 7,46, ¿no? El PCO2 va a ser ya también menor de 35, ¿no? Menor de 35. Y el PO2 puede cursar entre 40 y 80 más o menos, ¿no? 40 y 80. Y siempre tener en cuenta las causas, ¿no? Las causas, en este caso de la alcalosis respiratoria, ¿no? La alcalosis respiratoria puede ser producida por una fracción inspiratoria de oxígeno baja, por ejemplo, ¿no? O sea, que el paciente esté cursando pues con una hipoxia, ¿no? Una hipoxia, que digamos el paciente esté con COVID y que no le estés dando la cantidad de oxígeno adecuado al paciente, ¿no? Pero ¿por qué no le das? Porque no hay, pues, no hay, ¿no? Pero hay que conseguir, entonces se consigue, y si el paciente, antes teníamos para darle al paciente solo hasta la máscara de reservorio, ¿no? Ahora han traído unas cánulas de alto flujo, unos equipos que son cánulas de alto flujo, ¿no? Hay unos que son guairachis y hay otros que son las cánulas de alto flujo chinas, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con una baja fracción inspiratoria de oxígeno, una FiO2 baja, es probable que en el análisis de gases arteriales el estado ácido-base esté cursando el paciente con una alcalosis respiratoria, ¿no? La anemia también puede cursar con alcalosis respiratoria, algunas alteraciones neurogénicas, ¿no? El paciente que de pronto estuvo haciendo cola para cobrar su bono COVID
y de pronto empezó a hiperventilar, ¿no? Empezó a hiperventilar y lo que hizo pues es barrió el CO2 que tenía en la sangre, ¿no? El CO2 bajó menor de 35 y el paciente también puede estar cursando con una alcalosis respiratoria. A veces el personal de enfermería, el paciente llega, ¿qué pasó? No, estaba haciendo cola, expuesto al sol, ¿no? Y de pronto empezó a respirar más rápido y se desmayó. Ahí, entonces le ponen una bolsita para que acumule CO2 y el paciente vuelva a ser el mismo, ¿no? Y vuelva a hacer su cola, ¿no? Principalmente, ¿no? Puede haber algunas enfermedades neurológicas, drogas, ¿no? Drogas, insuficiencia hepática, la sepsis, por ejemplo, la sepsis incluso dicen que puede ser más la sepsis por gram negativos, ¿no? ¿Cuáles son las gram negativos? Por ejemplo, la pseudomonas, ¿no? Entonces, enfermedades pulmonares también, ¿no? La enfermedad intersticial, la embolia pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, el paciente también puede cursar con alcalosis respiratoria, el edema agudo de pulmón, que también hemos hablado en la parte práctica, ¿no? Entonces, y a veces, ¿no? Cuando el paciente está, digamos, con una acidosis respiratoria, donde está acumulando mucho CO2, ¿no? El caso anterior, ¿no? Una acidosis respiratoria con disminución del pH más incremento del PCO2 mayor de 50, ¿no? Entonces, cuando aumenta mucho y no mejora con el oxígeno, no mejora con la nebulización, con la aspiración de secreciones, no mejora, entonces tienes que intubar al paciente, ¿no? Tienes que intubar al paciente, se le coloca el ventilador mecánico y para poder disminuir esa cantidad de CO2 que el paciente tiene, aumentas la frecuencia respiratoria en el ventilador mecánico, ¿no? O sea, es como que el caso contrario, ¿no? Si tienes un paciente con un ventilador mecánico donde le estás poniendo mucha frecuencia respiratoria, lo que va a pasar es también va a generar una alcalosis respiratoria, que tú lo estás usando como tratamiento cuando el paciente ingresa a máquina por por una acidosis respiratoria. ¿Ya? No sé quién llama justo ahora. Ya, entonces no se olviden, ¿no? Entonces, la alcalosis respiratoria también puede presentarse de forma aguda, ¿no? Y se compensa pues mediante el paso de iones hidrógeno hacia el líquido extracelular y también pues con una participación del bicarbonato en un intento de acidificar la sangre. Entonces, ¿qué dice ahí? De manera similar, una alcalosis reduce la cantidad de ácido en la sangre y también puede caracterizarse como respiratoria o metabólica. ¿Sí? Entonces, hemos hablado ya de dos, la alcalosis respiratoria y la acidosis respiratoria. Entonces, cuando se produzcan estos problemas o se produzca algún otro problema, lo que va a haber pues son sistemas reguladores, como todo en el organismo, ¿no? Si pasa algo, nuestro organismo va a intentar llevarlo a la normalidad, ¿no? Va a intentar llevarlo a la normalidad, va a haber sistemas reguladores, ¿no? De defensa, ¿no? Que pueden ser efectivos en un primer momento, pero con diferentes mecanismos de acción y velocidades de instauración, ¿sí? Los sistemas tampón son los más rápidos y fugaces, están constituidos por un ácido débil y su sal, y su representante más importante es el sistema del bicarbonato ácido carbónico. ¿Ya? Entonces, va a haber diferentes sistemas y ahí va a haber pues una, un, va a haber un intercambio, ¿no? De iones hidrogeniones entre estas dos sustancias. ¿Ya? Otro sistema tampón que va a ayudar a buscar o que va a intentar buscar el equilibrio cuando pase alguna alteración de este estado ácido-base va a ser el pulmón, ¿no? El pulmón, mediante la eliminación de CO2, es capaz de disminuir la tasa de ácidos volátiles. El sistema renal, el riñón, es capaz de eliminar los radicales ácidos no volátiles por la orina. Este mecanismo compensador es el más lento, pero definitivo. Entonces, se dan cuenta que nuestro organismo, cuando hay una alteración de este estado ácido-base, va a tener diferentes formas para poder intentar llevarlo al equilibrio, ¿no? Va a salir el riñón, va a salir este sistema ácido carbónico bicarbonato, va a salir el riñoncito también a querer defendernos, ¿no? Y de repente el riñón, el sistema renal es el más lento, pero también es el definitivo. Probablemente esta parte también, este tema lo vean alguna vez en medicina interna o en semiología respiratoria, también, ¿no? Porque este tema de ácido base también puede dictarse en esa parte del curso, ¿no? O de repente cuando vayan a la academia, ¿no? Para prepararse para la residencia también lo dictan en la parte de respiratorio.
¿Ya? Entonces, ¿qué más? Sigamos. Un proceso metabólico respiratorio aislado da como resultado un trastorno ácido básico primario. Sí, eso ya habíamos dicho. Y puede haber también un trastorno mixto, ¿no? Que básicamente se va a dar por la respuesta del cuerpo a la alteración primaria, ¿no? O sea, por una respuesta al intentar compensar, ¿no? Entonces siempre va a haber una respuesta. Los procesos metabólicos afectan la concentración de bicarbonato y los procesos respiratorios afectan al PCO2. ¿Sí? Entonces, lo metabólico al bicarbonato y lo respiratorio a la presión arterial de CO2. ¿Ya? A medida que el pH sérico se aleja del rango normal por un trastorno ácido básico primario, los procesos compensatorios intentan restaurar un pH normal. En ausencia de un segundo trastorno ácido básico, los cambios en la ventilación compensan los trastornos metabólicos y la excreción renal de ácido compensa los trastornos respiratorios. ¿Sí? Estos mecanismos compensatorios harán que el pH sanguíneo se normalice. En los trastornos ácido básicos primarios, el trastorno subyacente será evidente a partir del examen del pH, la presión arterial de CO2 y el bicarbonato sérico, ¿no? Entonces, esto en líneas generales simplemente es lo que hemos visto, ¿no? O lo que han visto, esto, ¿no? Esto de acá, ¿no? Si hay una acidosis respiratoria, va a haber una compensación, ¿no? Pero hay otros cuadritos, ¿no? Hay otros cuadritos donde exactamente sale qué cosa compensa, ¿no? ¿Qué cosa compensa? Ahí, ya, ahorita vamos a ver. ¿Ya? Pero siempre va a haber una compensación. A ver, por ejemplo, a ver, Iván, si tenemos un paciente con una acidosis respiratoria, ¿cuál va a ser el mecanismo que compensa? Iván está, ya se fue. Sí, estoy doctor. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, doctor. A A ver, ver, en el cuéntame. caso de respiratoria podría ser mm, la taquipnia. No, ¿cuál sería la alteración del estado ácido-base que compensa esta acidosis respiratoria? Ah, ya, la ansiedad respiratoria. Ajá. Em, Es un cuadrito, seguro lo han visto ustedes. mm, Sería que se normalice el pH y disminuya el bicarbonato. A ver, alguien que le dé una manito a Iván, una nada más. ¿Sí? Si hay acidosis respiratoria, ¿quién compensa? Una alcalosis metabólica, ¿sí? Más o menos, ¿sí han visto eso? ¿Te acuerdas, Iván? La acidosis respiratoria se compensa por una alcalosis metabólica. La acidosis metabólica se compensa por una acidosis respiratoria, ¿sí? Eso no lo han visto, chicos. Bueno, lo tenían que ver conmigo. Entonces, no se olviden, siempre va a haber un mecanismo de compensación, un mecanismo de compensación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una acidosis metabólica, ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Qué hay en la acidosis metabólica? pH bajo, ¿no? pH bajo, pH bajo y el bicarbonato va a estar bajo también, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el mecanismo de compensación? El mecanismo de compensación va a ser una alcalosis, esto que es una acidosis metabólica, ¿no? Sería una acidosis metabólica. ¿Cuál sería el mecanismo de compensación? Una alcalosis respiratoria, ¿no? ¿Cómo es la alcalosis respiratoria? El pH va a estar elevado y el bicarbonato va a estar, el PCO2 va a estar disminuido. Hay cuadritos que explican esto. No sé por qué no lo he puesto. ¿Ya? Entonces, si hay una acidosis metabólica, el pH baja. Si hay acidosis metabólica, el bicarbonato baja. ¿Cuál va a ser el mecanismo de compensación? Va a ser una alcalosis
respiratoria. ¿Cómo? El pH aumenta y el PCO2 baja, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo esto, pero siempre cualquier problema primario que ocurre en el organismo siempre va a tener una respuesta, ¿no? Entonces, cuando tú leas un AGA y electrolitos, tú al leer el AGA puedes encontrar una, un estado primario, una alteración primaria, ¿no? Y también va a haber una alteración secundaria, ¿no? Y si el pH está en el valor normal, entonces dirás que esta respuesta está compensando la alteración primaria. Ya lo vamos a ir viendo ahora. Ya, entonces nosotros vamos a tener dos problemas, ¿no? La acidosis y la alcalosis. Cuando hablamos de acidosis o alcalosis, vamos a ver dos situaciones, el CO2 y también el bicarbonato, el CO2 o el bicarbonato, ¿no? Entonces, si hay un pH menor de 7,36, eso es acidosis. La acidosis puede ser acidosis respiratoria cuando el PCO2 es muy alto, ¿no? Cuando aumenta mayor de 45, eso se llama acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, habíamos hablado de algunas situaciones que te pueden llevar a acidosis respiratoria, como la hipoventilación alveolar, el neumotórax, el ARS, el paro cardíaco, sí, todo eso habíamos visto, ¿ya? Y puede ser también crónica, ¿no? O sea, va a haber situaciones agudas que te van a llevar a una acidosis respiratoria. Entonces, cuando tú tengas un paciente, por ejemplo, en paro cardíaco, lo que vas a pensar es que este paciente está haciendo una acidosis respiratoria aguda, pero también va a haber algunos pacientes que van a tener esta acidosis respiratoria de forma crónica, ¿no? Y que en cierta forma se va a compensar. ¿Por quién se va a compensar? Por otra alteración secundaria, ¿ya? Entonces, en la acidosis respiratoria, por ejemplo, va a haber, dice, un mecanismo de compensación, ¿no? Un mecanismo de compensación que va a ser justamente el aumento del bicarbonato, ¿no? Entonces, si hablamos solo de este problema, diríamos ya también en nuestro cuadrito, ¿no? Diríamos que la acidosis, en este caso la acidosis respiratoria, ¿no? La acidosis respiratoria va a tener una alteración del pH y va a tener también una alteración del bicarbonato, ¿no? Del bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces va a tener una alteración del bicarbonato, ¿sí? Y esta alteración va a generar una respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? Va a ser una alcalosis metabólica, ¿ya? ¿Y cómo se va a ver esa alcalosis metabólica? El pH se va a alterar y también se va a alterar el bicarbonato, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso. ¿Ya? Todo problema va a tener un mecanismo de compensación. Entonces, habíamos dicho acá, ¿no? ¿Qué es lo que dice nuestra teoría? Que cuando hay una acidosis respiratoria, ¿no? Va a haber un mecanismo de compensación cuando esto va a ser crónico, donde va a aumentar el bicarbonato y el exceso de bases también va a estar aumentado, ¿ya? Entonces lo llevamos a nuestro cuadrito. Cuando hay una acidosis respiratoria, ¿qué va a pasar con el pH? El pH va a disminuir, el pH disminuye. ¿Y por qué disminuye en acidosis respiratoria el pH? Porque el PCO2 aumenta, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en el organismo. Puede ser, por ejemplo, una enfermedad intersticial difusa que el paciente tenga de forma crónica, ¿no? O de forma aguda, que el paciente tenga un paro cardíaco, una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, va a cursar con una disminución del pH y aumento del PCO2. Inmediatamente nuestro cuerpo va a intentar compensar con el pulmón, los riñones, ¿no? Con todo eso, ¿no? Pero básicamente acá va a compensar ese problema respiratorio con el riñón. ¿Y qué es lo que va a hacer el organismo? El organismo va a provocar una alcalosis metabólica, ¿no? Una alcalosis metabólica, o sea, el pH va a elevarse y el bicarbonato va a elevarse también, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces no se olviden. Y hay cuadritos, pues, para ver eso, ¿no? Hay cuadritos, si desean, lo buscamos para ya no estar pintando
va a haber este, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una acidosis metabólica, ¿qué va a pasar? ¿Ven mi pantalla, chicos? Sí, Sí, doctor. Sí, entonces siempre va a haber un mecanismo de compensación cuando haya un problema primario, ¿ya? Entonces, si hay una acidosis metabólica, ¿no? Si hay una acidosis respiratoria, si hay una alcalosis metabólica, si hay una alcalosis respiratoria, va a tener una alteración primaria. Por ejemplo, en la acidosis metabólica va a haber una disminución del bicarbonato y va a haber una disminución del pH. Sí, eso es acidosis metabólica, ¿no? Disminución del pH menor de 7,36 y disminución del bicarbonato menor de 20,24, ¿no? Entonces, eso es acidosis metabólica. Nuestro cuerpo, mediante los sistemas buffer o tampones, va a intentar compensar este problema primario, lo va a intentar llevar al equilibrio, ¿no? ¿Qué va a hacer nuestro organismo? Va a hacer una disminución del PCO2. Si disminuye el PCO2, ¿qué cosa va a pasar? Va a haber una alcalosis respiratoria, ¿sí? Entonces, lo que habíamos dicho acá, va a haber una alcalosis respiratoria. Si disminuye el pH, ¿no? Y el bicarbonato va a ser una acidosis metabólica y eso nos va a llevar a un mecanismo de respuesta que se llama alcalosis respiratoria, con aumento del pH y disminución del PCO2. Y todo eso va a ocurrir, ¿no? Si hay una acidosis respiratoria también, va a disminuir el pH porque aumenta el PCO2. Y si sucede esto, entonces va a haber una alcalosis metabólica con aumento del pH y aumento del bicarbonato. Si hay una alcalosis metabólica con aumento del pH y aumento del bicarbonato, el mecanismo compensatorio va a ser una acidosis respiratoria con disminución del pH por aumento del PCO2. Si hay una alcalosis respiratoria, va a haber va a haber aumento del pH y disminución del PCO2. Si hay una alcalosis respiratoria, el mecanismo compensatorio va a ser una acidosis metabólica con pH bajo y bicarbonato bajo. ¿Ya? Y aquí está la alteración del exceso de bases. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, y eso es lo que explica ahí, ¿no? Si tenemos una alcalosis respiratoria, ¿no? Aumenta el pH, disminuye el PCO2 y va a haber esto se puede producir por hiperventilación alveolar, ¿no? Hablábamos del señor que estaba cobrando su bono COVID en la cola, de pronto empieza a hiperventilar y le haces un AGA y vas a encontrar una alcalosis respiratoria, pero probablemente también va a tener un mecanismo compensatorio, ¿no? El cuerpo va a intentar llevarlo a la normalidad por una disminución del bicarbonato. Entonces, la alcalosis respiratoria, ¿cuál va a ser su mecanismo de compensación? Alcalosis respiratoria va a ser el aumento del PCO2, o sea, va a generar una acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, eso no se olvide, ¿ya? Y así, todos los problemas, ¿ya? Cuando tenemos acidosis metabólica, habíamos dicho ya en la parte práctica que la situación siempre hay que evaluarla teniendo en cuenta el anion gap, ¿no? Entonces va a haber una acidosis metabólica con anion gap normal y una acidosis metabólica con anion gap elevado. Ambos te van a dar diagnósticos diferenciales diferentes, ¿sí? Cuando es anion gap habrá una serie de diagnósticos, cuando es anion gap normal y cuando es anion gap elevado habrá otra serie de diagnósticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cetoacidosis diabética cursa con pH menor de 7,36, pH menor de 7,3, perdón, eh, bicarbonato menor de 18 y anion gap elevado, ¿no? Entonces, ahí tienes una enfermedad, un problema que va a cursar con acidosis, ¿no? Acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿no? Cetoacidosis por inanición también con en un gap elevado, ¿sí? Entonces, eso ya lo hemos visto en teoría, hay diferentes situaciones que nos llevan a un problema. Ya, entonces, ya habíamos visto, ahí estamos, ¿sí? Entonces, existen varios sistemas tampón diferentes para ayudar a mantener el pH sérico cercano a 7,4. ¿No? El extracelular más importante se llama bicarbonato anhidrasa carbónica, ¿no? El que ya habíamos visto, que convierte el CO2 en ácido carbónico que posteriormente se disocia en hidrogeniones y bicarbonato.
Ya, otro mecanismo donde va a haber alteración de estos hidrogeniones también va a ser la dieta, ¿no? La dieta, el metabolismo de carbohidratos y grasas, los ácidos volátiles, y ahí quien va a intervenir es el pulmón, ¿no? Entonces, el pulmón va a intentar regular este lado este lado de lo que lleva la dieta, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que va a equilibrar, ¿no? Entonces, si tú comes algo, ¿no? Hoy día te comes, digamos, un pan con tu butifarra, ¿no? Te comes tu butifarra, la butifarra tiene carbohidratos, tiene su grasita, entonces vas a generar ácidos volátiles, ¿no? Más o menos en esa cantidad, 10.000 a 20.000 equivalentes de CO2 más o menos, ¿no? Por día. Entonces, ¿quién va a intervenir ahí? El pulmón, ¿no? El pulmón va a empezar a eliminar esos ácidos volátiles, ¿no? El metabolismo de proteínas, ¿no? Hoy día has ido al gimnasio, hoy has ido al gimnasio, te has tomado tu batido de aminoácidos, entonces ese metabolismo de proteínas va a generar también ácidos no volátiles y van a haber buffers, ¿no? Va a haber buffers extracelulares como el bicarbonato ácido carbónico, va a haber excreción renal, va a haber también buffers intracelulares como la hemoglobina, las proteínas, los fosfatos, reabsorción de bicarbonato, regeneración de bicarbonato, ¿no? Amonio, amoníaco, ¿no? Acidez titulable, fosfatos y sulfatos también. Entonces va a haber toda una red de sistemas que van a regular esa producción de hidrogeniones. Los hidrogeniones de la dieta más o menos son 70 milimol por día, ¿no? Estos se van a regular también a nivel de los riñones, ¿no? Se van a excretar por la orina y justamente va a haber ahí, ¿no? La formación de protones, fosfatos, ¿ya? Y lo que va a haber también, pues, es intentar, ¿no? El organismo va a intentar un equilibrio, esta vez por la vía renal. ¿Ya? Entonces, va a haber tres defensas frente a los cambios del pH y de los líquidos del cuerpo producidos por disturbio ácido-base, ¿no? Entonces, ya hemos visto los buffers extracelulares, intracelulares, va a haber también el pulmón mediante el ajuste de la presión arterial de CO2 sanguíneo, ¿no? Va a haber ajustes en la excreción de ácidos por el riñón. Entonces, ese es todo el mecanismo de defensa que va a ir a enfrentar esas alteraciones del estado ácido base, ¿no? Este es el bicarbonato, ese es el bicarbonato con el ácido carbónico, ¿no? El ácido carbónico se va a convertir en CO2 con agua y este CO2 se va a eliminar por el pulmón, ¿no? Y el ácido carbónico también se puede convertir en hidrogeniones y bicarbonato y aquí va a actuar el riñón, ¿no? A través del bicarbonato. Entonces se dan cuenta que ese es uno de los que habíamos indicado, ¿no? ¿Ya? Entonces no se olvide, ya este es el sistema ácido carbónico bicarbonato, ¿no? Que va a llevar por un lado a la producción de CO2 y a la participación del pulmón y por otro lado a la formación de bicarbonato y la participación del riñón. Entonces, ¿qué es un buffer? El buffer, pues, está formado por un ácido débil y una sal fuerte, ¿no? De dicho ácido. Su efecto inmediato es, ¿no? De repente buscar el equilibrio, ¿no? De estos hidrogeniones, ¿no? Entonces, extracelulares, habíamos dicho que son en el cuadrito la hemoglobina, proteínas, fosfato disódico, fosfato monosódico, bicarbonato, CO2 y la hemoglobina. Y a los intracelulares también tenemos la hemoglobina, el fosfato disódico, fosfato monosódico y las proteínas. ¿Ya? Eh, este es más o menos el cuadrito, pero de repente de otra forma apareció este cuadrito que habíamos visto, ¿no? Donde va a haber pues un trastorno, la acidosis, en este caso metabólica, ¿no? Va a ser por disminución del pH, por aumento de hidrogeniones. Esto nos va a llevar a no se puede producir por disminución del bicarbonato, ahí se dará acidosis metabólica. Igual no se olviden, el pH disminuye por aumento de hidrogeniones. Eso nos lleva, o se puede producir por un aumento del CO2 en la acidosis respiratoria. Ya en la acidosis respiratoria. Y al otro lado tenemos el otro problema que se llama
¿no? Es aumento del pH mayor de 7,45 por disminución de hidrogeniones, ¿no? Esto se puede producir por un aumento de bicarbonato, en ese caso se va a llamar alcalosis metabólica, ¿no? Entonces la alcalosis metabólica, ¿por qué se produce? Se produce pues por un aumento del pH, ¿no? Secundario a un aumento excesivo del bicarbonato sanguíneo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se puede producir una alcalosis metabólica? Por ejemplo, por la administración de sustancias alcalinas, ¿no? Como el bicarbonato. Ah, a veces cuando al paciente se le hace diálisis peritoneal, puede haber, en las soluciones puede haber lactato, ¿no? Lactato que también nos va a llevar a alcalosis metabólica. Ya, por pérdida gastrointestinal también de hidrogeniones, ¿no? Entonces la alcalosis metabólica se va a dar en los vómitos, en las fístulas gástricas, ¿ya? Entonces, esta alcalosis metabólica que estamos viendo acá, ¿no? Esta alcalosis metabólica que estamos viendo acá se puede dar por la administración de sustancias alcalinas, como el bicarbonato, el lactato de soluciones de diálisis peritoneal, pero también puede darse por pérdidas gastrointestinales, ¿no? Como los vómitos, las fístulas gástricas, o también puede darse por pérdidas renales de hidrogeniones, ¿no? Por ejemplo, en el hiperaldosteronismo primario, de repente también al utilizar diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa, ¿ya? Entonces, esta es la alcalosis metabólica. Y la alcalosis metabólica, habíamos dicho, la alcalosis metabólica tenía su compensación que era la acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, la alcalosis metabólica, donde hay disminución del pH con aumento del bicarbonato, se va a compensar con una acidosis respiratoria, ¿no? Donde va a haber disminución del pH con aumento del PCO2, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Es lo que va a pasar, va a haber un centro respiratorio que se va a deprimir, ¿no? Y va a ocasionar el aumento de la presión arterial de CO2 en un intento de acidificar la sangre. Entonces, este cuadro clínico, por ejemplo, el paciente va a tener confusión mental, hipoventilación pulmonar, bajo gasto cardíaco, puede tener arritmias, parestesias, calambres musculares, tetania, ¿ya? Y puede haber también alteraciones electrolíticas, ¿no? ¿Ya? Entonces, son algunas situaciones que se producen. Ahora, en el otro caso, por ejemplo, en el otro caso, a ver, ¿dónde estamos? En el otro caso, alcalosis respiratoria, ¿no? Alcalosis respiratoria, ya habíamos hablado de alcalosis respiratoria, entonces no se olviden que el aumento del pH es por una disminución de hidrógeno, ¿ya? ¿Qué más? El anion gap. ¿A qué se refiere con esta brecha aniónica, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de equilibrio, hablamos de una neutralidad eléctrica, ¿no? Donde los iones positivos van a ser iguales a los iones negativos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos los iones positivos de este lado y por este otro lado los aniones, ¿no? Iones positivos o cationes y por acá los iones negativos o aniones, ¿sí? Entonces, siempre va a buscarse la neutralidad eléctrica o si quieren el equilibrio o si quieren iones positivos igual a iones negativos, ¿no? Entonces, vamos a tener que el sodio va a representar a los positivos y en relación a los negativos, porque es el que tiene más cantidad, ¿no? Y en relación a los negativos va a estar dado por el cloro, el bicarbonato y otros aniones. Entonces, acá tiene que haber un valor igual, ¿no? Un equilibrio. Entonces, el sodio más o menos es de 135 a 145, ¿no? Un valor medio sería 140. Entonces, 140 en los positivos y al otro lado cloro, el valor es 104, el bicarbonato es 24 y el anion gap sería el que vamos a hallar, ¿no? Entonces, el anion gap va a estar en el lado de acá de estos negativos, ¿no? Entonces, los positivos más tienen que ser igual a los negativos, ¿no? Entonces, seguro ustedes han visto el cuadrito también, ¿no? Han visto un cuadrito
donde hay es así, ¿no? Entonces, estos son los positivos que va a estar básicamente dado por el sodio, no va a estar básicamente dado por el sodio, y esto tiene que ser pues igual a los negativos, y los negativos van a estar dados a un lado por el cloro, van a estar dados a otro lado por el bicarbonato, y otro lado van a estar dados por el anión GAP. Eso también seguro lo han visto, ¿no? Entonces el cloro, este es el bicarbonato, este es el anión GAP. El anión GAP. Entonces tiene que haber un equilibrio, los positivos y los negativos, no tienen que estar igualitos, pero acá lo que vamos a hallar es el anión GAP, ¿no? Entonces por eso el anión GAP es igual a sodio menos bicarbonato más cloro, ¿no? Cuando hay en la fórmula. Ya, entonces el anión GAP más o menos el valor es 12, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Esto de acá lo habíamos visto en otros cuadritos. Va a haber cada situación, como ya habíamos mencionado, cada trastorno que tenga el paciente va a tener una causa, ¿no? Que te puede ayudar a identificar qué problema puede tener el paciente en el estado ácido base o el problema en el estado ácido base te puede hacer pensar en diferentes posibilidades diagnósticas, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿por qué va a haber un aumento de la producción de ácidos, no? Entonces, si hay aumento de la producción de ácidos, ¿qué va a pasar? El pH va a bajar, ¿no? Cetoacidosis diabética, acidosis láctica, cetoacidosis alcohólica, intoxicación por salicilatos, intoxicación por etilenglicol, metanol. Disminución de la excreción de ácidos te va a dar la acidosis urémica, ¿no? Y falla renal aguda y enfermedad renal crónica terminal, ¿sí? Entonces son situaciones que van a ir con aumento de la producción de ácidos. Y si hay aumento de producción de ácidos, entonces va a haber disminución del pH. Acá también. Puede aumentar los ácidos porque aumenta su producción o pueden aumentar los ácidos porque disminuye la excreción, ¿no? Y esta disminución de la excreción se da en la acidosis urémica. Ya pérdidas de bicarbonato gastrointestinales, la diarrea aguda, la uterosigmoidostomía también, ¿no? Pérdida de bicarbonatos renales por la acidosis tubular de diferentes tipos, ingreso de cloro al organismo, cloruro de amonio y la nutrición parenteral total. Son situaciones que nos van a alterar justamente esos, esos hidrogeniones, ¿no? Alterándonos el pH. Ya, depresión de sensibles al cloro también va a haber, bicarbonato elevado y cloro bajo, depresión de volumen extracelular, vómitos diuréticos, poshipercapnia, abuso de laxantes, resistentes al cloro, bicarbonato elevado, cloro normal, hiperaldosteronismo, depresión severa de potasio, menor de 2 miliequivalentes por litro. Estos síndromes que ya habíamos hablado, el síndrome de Walter, Hilterman y Lieder, ¿no? Entonces, estos son los trastornos primarios, ¿no? Y esta es la compensación, ¿sí? El trastorno primario es una acidosis respiratoria, o sea, disminución del pH con aumento del CO2. La compensación va a ser un aumento de bicarbonato. Si aumenta el bicarbonato, ¿qué va a pasar con el pH? Va a disminuir. Entonces sería una acidosis metabólica, ¿no? ¿Ya? Entonces no se olvide, no se olvide. Ya es igual ese cuadrito, es igual ese cuadrito, los mecanismos compensatorios. Si hay una alcalosis respiratoria donde hay una disminución del PCO2, la compensación va a ser una alcalosis respiratoria. Y así para todo. Si hay una acidosis metabólica, el mecanismo compensatorio va a ser una acidosis respiratoria. Y si hay una alcalosis metabólica, el mecanismo compensatorio va a ser alcalosis, una alcalosis respiratoria, ¿no? Ya, entonces, y acá va a haber el exceso de bases, que es lo que va a pasar con el bicarbonato. Ya, entonces todo problema que pasa en nuestro organismo siempre va a tratar de compensar, ¿no? Y en todo, ¿no? Si baja la presión arterial porque estás perdiendo sangre, porque, qué sé yo, tienes una hemorragia digestiva alta,
tu corazón y tus vasos sanguíneos van a intentar compensarlo, ¿no? Tu corazón va a latir más rápido y tus vasos sanguíneos va a haber vasoconstricción. Entonces, siempre ante cualquier problema que tengamos, van a haber mecanismos compensatorios que van a intentar establecer o restablecer el equilibrio que había, ¿no? Ya, entonces es lo mismo. Ya, esto de acá. Va a haber algunas situaciones donde la compensación se va a dar de forma aguda o de forma crónica, ¿ya? Entonces, esa respuesta que nosotros esperamos en cada alteración primaria, ¿no? Si, digamos, tenemos una acidosis metabólica, lo que estamos esperando es que haya una alcalosis respiratoria como respuesta, ¿sí? Si hay una acidosis metabólica, estamos esperando una alcalosis respiratoria como respuesta. Entonces, esta respuesta va a ser diferente si, digamos, el problema es agudo o el problema es crónico. ¿Ya? O sea, va a haber una variación en este PaCO2 y en el bicarbonato eh, diferente si el problema es agudo o si el problema es crónico. ¿Ya? Por ejemplo, una acidosis metabólica. ¿Ya? En la acidosis metabólica, lo que va a haber es un pH bajo con un bicarbonato bajo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta secundaria? Disminución del PCO2 de 1 milímetro de mercurio por cada disminución de 1 miliequivalente por litro en bicarbonato. ¿Ya? Y así para cada uno. Si hay una alcalosis metabólica, entonces el problema va a ser un aumento del bicarbonato. La respuesta secundaria va a ser un aumento del PCO2 de 0,7 milímetros de mercurio por cada aumento de 1 miliequivalente por litro. Ya incluso te dicen en qué tiempo. Ya, entonces acá, si hay una acidosis respiratoria aguda, ya, por cada aumento de bicarbonato de 1 miliequivalente va a haber 10 milímetros de mercurio de PCO2. Y para todo se va a dar así, un equilibrio, ¿ya? Tómenle foto a eso o saquen una captura de pantalla para que puedan desarrollar el ejercicio que vamos a tener más adelante, ¿ya? Para que lo puedan ver. Y acá tenemos la etiología, ¿no? La etiología de las alteraciones del estado ácido base que hablábamos al principio, si es agudo, si es una acidosis respiratoria aguda, puede ser una depresión del centro respiratorio, parálisis de músculos respiratorios, obstrucción de vía aérea, anomalías pulmonares musculoesqueléticas. Si es crónico, una enfermedad crónica de las vías aéreas como la enfermedad pulmonar obstructiva, la enfermedad intersticial difusa, la cifoescoliosis, la obesidad extrema, ¿no? Causas de alcalosis respiratoria, ¿no? Por ejemplo, el shock temprano, la sepsis temprana, el trauma, la ansiedad, la enfermedad pulmonar, ya el asma, la neumonía, el embolismo, las infecciones, la enfermedad hepática, el hipertiroidismo, entonces alcalosis respiratoria, ¿no? El paciente que está, digamos, con algún tipo de hiperventilando por alguna situación, ¿no? Alcalosis respiratoria va a barrer el CO2 y disminuye el CO2. Cuando hablamos de acidosis metabólica, no se olviden el anion gap. El anion gap se tiene que calcular, ¿no? Y eso también te va a dar una orientación al diagnóstico diferencial, ¿sí? Anion gap normal y anion gap elevado. Acidosis metabólica nuevamente, ¿no? Diferentes causas que te van a llevar a la acidosis metabólica. Entonces, si tienes un paciente con trastorno sensorio, por ejemplo, y le haces un AGA y encuentras una acidosis metabólica, puede ser por cetoacidosis diabética, puede ser porque de repente está asociado a un alcoholismo, ¿no? Entonces ahí el anion gap te va a ayudar, ¿no? Puede llegar al coma, mira, o el coma te puede producir acidosis metabólica, ¿no?
alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, en la alcalosis metabólica puede ser por exceso de mineralocorticoides, síndrome de Cushing, vómitos, diarrea, ¿no? También ya debemos hablar de diferentes causas. Ya, entonces, cuando hablamos de los problemas metabólicos, van a haber fórmulas para poder hallar la compensación, ¿no? Entonces, hemos visto que cuando hay un problema metabólico, ¿no? Cuando hay un problema metabólico, la compensación es respiratoria, ¿no? Un problema metabólico, la compensación es respiratoria. Entonces, van a haber fórmulas para poder calcular exactamente cuánto debe ser esa compensación respiratoria, ¿ya? Si tienes una acidosis metabólica, entonces la alteración del PCO2 para que este problema esté compensado, tienes que hallarlo con la siguiente fórmula, ¿sí? 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Ya, grábenlo también esto para poder ahora hacer el ejercicio. Si hay alcalosis metabólica, puede ser el PCO2, lo vas a calcular con la otra fórmula. 0.9 por bicarbonato más 9 más menos 2. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, en relación a los respiratorios, entonces acá estamos hablando de los metabólicos, ¿no? En los metabólicos estamos hallando la respuesta del PCO2. ¿Cuánto va a ser esa respuesta por una fórmula matemática? En los respiratorios ya también vamos a hallar la respuesta metabólica, pero la respuesta metabólica acá ya no necesita. Hay fórmulas también me parece, pero más o menos lo calculas así. Si hay una acidosis respiratoria, hay un aumento de 10 milímetros de mercurio del CO2. Si es una acidosis respiratoria aguda, entonces la variación del bicarbonato que tú esperas encontrar es de 1 a 2 mil equivalentes por litro, ¿ya? Por ejemplo, si lo normal es hasta 40 de bicarbonato y este paciente tiene 50, entonces el aumento del CO2, perdón, volvemos a hablar, si lo normal del PCO2 es hasta 40, ¿no? Entonces hasta 45, ¿ya? Lo normal del PCO2 es hasta 45. Entonces este paciente viene y digamos, viene a la emergencia por un COVID, ¿no? Viene la emergencia por un COVID, le hacemos un AGA y electrolitos y le encontramos una presión arterial de CO2 de 55, ¿ya? Así. Pues viene la emergencia por COVID, ¿no? Viene la emergencia por COVID, el paciente viene a la emergencia por COVID y le encontramos, digamos, un pH de 7.30 y 30, digamos, 7.30 y un PCO2 elevado en, digamos, en 65, ¿ya? Entonces, eso es lo que encontramos en el AGA y electrolitos. ¿Cuánto debería de estar el bicarbonato para que digas que este paciente está compensado? Ya, a ver, anótenlo ahí. El paciente viene, es agudo, ¿eh? Es agudo. El señor refiere que hace dos días salió a una fiesta clandestina COVID, ¿ya? Y de pronto, hace 4 días salió, y de pronto hoy día amaneció con dificultad respiratoria, ¿no? Sensación de falta de aire que ha ido progresando. Llega a la emergencia, el pH está en 7.30 y el PC2 está en 65, ¿no? Eso es una acidosis respiratoria, ¿ya? Allá está el problema primario. Allá está el problema primario, ¿no? El paciente tiene una acidosis respiratoria. Entonces, lo que tú vas a esperar encontrar es una respuesta, ¿no? Una respuesta. Y esa respuesta va a ser metabólica, ¿sí? Metabólica. Si es acidosis respiratoria, lo que tú esperas encontrar es un bicarbonato elevado, o sea, esperas encontrar una alcalosis metabólica como respuesta. ¿Ya? Entonces, lo que esperas encontrar es una alcalosis metabólica. Esa es la respuesta que esperas encontrar, alcalosis metabólica. Pero de acuerdo a nuestra formulita, nosotros podemos encontrar exactamente cuál tiene que ser la variación del bicarbonato en ese paciente, ¿no? Entonces, ya de por sí, este paciente va a tener un pH mayor de
7.36, porque esa es la respuesta normal, ¿no? ¿Cuál va a ser el bicarbonato del paciente? Es la pregunta, el examen, ¿no? El examen. ¿Cuál sería, chicos? A ver, según este cuadrito. Es un problema agudo, ¿eh? Es un paciente agudo. Es una acidosis respiratoria aguda. A ver, ¿a quién le vamos a preguntar? Uy, solo hay dos, cuatro, seis, ocho. Solo hay 8 alumnos, ya no importa. Estamos con 8 alumnos. A ver. Ah, no, aquí hay 21 más. A ver, alguien, por favor. Nuevamente hacemos el ejercicio. El paciente viene a la emergencia por un COVID. Hace 4 días, paciente varón de 30 años, refiere que hace 4 días fue a una fiesta clandestina COVID, ¿no? Acude a la emergencia porque hoy día amanece con dificultad respiratoria y malestar general. Se le hace un examen de un análisis de gases arteriales. Se le encuentra un pH en 7.30 y un PCO2 en 65. Queremos saber cuánto sería la respuesta compensatoria, cuánto de bicarbonato tendría ese paciente para estos valores. ¿Cuánto sería? A ver si alguien tiene la respuesta, me dice. A ver, ¿está Galdós en el salón? Ya no puede hablar. Me mandó un mensajito nomás. Alguien que sepa. Doctor, disculpe. Ahí está Galdós. Perdóname, te desperté. Cuéntanos. No, doctor, no sé, el, el caso es en días, dice doctor. En 3 días Sí, creo que. no. Hoy día ha amanecido y le falta aire. Mm, sí, doctor, ¿nos podría mostrar la imagen del caso? Ya noté sobre los cálculos. Y Este, ahí está el gracias. joven.
Doctor, ¿debería aumentar el HCO3 en más o menos 2, en 4 mejor dicho, 4? Debería aumentar en 4 y valor normal. ¿Por qué en 4? Doctor, porque su dióxido de carbono está elevado en más de 20. Está en 20, ¿no? Está elevado en 20. Entonces, si está elevado en 20, sería esto, ¿no? En 2, ¿sí? Entonces tendría que aumentar entre 2 y 8, entre 2 y 4, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Se Sí, doctor. entendió? ¿Se entendió? ¿Alguien que no haya entendido? Entonces, a ver, para que lo entiendan mejor. Ya primero, de repente tengan que entender esto de acá, porque más o menos de eso va a depender que ustedes aprendan a leer un AGA. Ya, entonces, de eso depende. Pero no hay un cuadrito acá que vea el problema exacto. Aquí está. No, esto no es. Debe haber un cuadrito que les haga entender primero eso. O ya lo pondremos nosotros, ¿ya? Entonces, primero tienen que entender algunas situaciones. ¿Ya? Para poder leer el AGA. Entonces, lo primero es que tienen que entender que va a haber una alteración primaria y va a haber una respuesta. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un paciente, si tienen que hacer clases, vayan nomás, ¿no? Los que puedan que se queden ya con los otros, ven el video. ¿Ya? Porque creo que hoy es nuestra última clase. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Esta es la alteración primaria. Entonces, si hay una alteración primaria, ¿no? Va a haber una respuesta compensatoria. Si hay una acidosis metabólica, donde va a haber disminución del pH y disminución del bicarbonato, la respuesta va a ser una disminución del PCO2. Si hay disminución del PCO2, eso se va a llamar alcalosis respiratoria. ¿Ya? Esa es la respuesta compensatoria para eso, donde va a haber un pH alto y un PCO2 bajo. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar ahí. Eso es el primero. Ya, de nuevo. Entonces, si hay una acidosis metabólica, va a haber una respuesta que se va a llamar alcalosis respiratoria. Esa alcalosis respiratoria va a estar dada por un pH alto y un PCO2 bajo. ¿Sí? Esa es la respuesta que va a haber. Un pH alto por un PCO2 bajo. Esa es la respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta en este caso, en la acidosis respiratoria, Iván? Sería una acidosis metabólica. Sería una alcalosis metabólica. Muy bien, una alcalosis metabólica. ¿Ya? Una alcalosis metabólica. O sea, el pH, ¿cómo va a estar, Iván? El pH debe estar aumentado ¿Ya? Y el bicarbonato. también. Ajá, muy bien. Entonces, ese es el otro problema. pH aumentado y el bicarbonato aumenta. ¿Ya? A ver quién más está en el salón. A ver, Fran. Fran también es un buen alumno. Cuéntame. A ver, Fran, ¿qué va a pasar en la alcalosis metabólica?
Bueno, Fran parece que se ha ido a dormir. A ver, otra persona que esté. Angie Manuela Cáceres. Tampoco está. No hay nadie. Iván Puma. A ver, alguien que esté. Entonces creo que solo estamos Iván, Galdós y yo. Entonces vamos a trabajar los tres. A ver, Galdós, cuéntame. Si hay una alcalosis metabólica, ¿cuál es la respuesta? Estamos en el tercer caso. Sí, doctor. Yo considero que sería la acidosis y una ¿Cuál? acidosis respiratoria. Muy bien, respiratorio. Esa sería la respuesta. O sea, el pH bajo y el bicarbonato, perdón, el PCO2, ¿no? El PCO2 alto, ¿sí? Esa sería la respuesta. ¿Cuál sería la otra respuesta, Iván? En una alcalosis respiratoria sería una acidosis metabólica. Y en una alcalosis respiratoria sería una acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, la acidosis metabólica, ¿cómo es el pH, Iván? ¿Y cómo es el bicarbonato? Disminuidos, doctor. Acidosis metabólica, ¿no? Entonces, en la acidosis metabólica el pH va a estar disminuido y el bicarbonato va a estar. Entonces, va a haber siempre una respuesta, ¿ya? Entonces, eso no tienen que olvidarse, que para cada problema primario va a haber una respuesta. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular por fórmulas o por este cuadrito es cuál va a ser esa respuesta. ¿Ya? Por fórmulas o por ese cuadrito tenemos que calcular cuál va a ser esa respuesta. Entonces, nos vamos a guardar esto para ponerlo en la clase, ¿ya? Esto lo vamos a guardar y vamos a ver las respuestas que pueden haber. Entonces, van a haber dos tipos de respuesta, ¿no? Ya estamos viendo que cuando el problema es metabólico, la respuesta va a ser respiratoria. Y cuando el problema es respiratorio, la respuesta va a ser metabólica, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos grandes puntos, ¿no? Cuando el problema sea respiratorio y cuando el problema sea metabólico, ¿ya? Metabólico. Si el problema es metabólico, la respuesta va a ser respiratoria, ¿sí? Respiratoria. Y si el problema es respiratorio, la respuesta va a ser metabólica, ¿ya? ¿Cómo va a ser la respuesta respiratoria, Galdós? Doctor, es la taquipnea. ¿Ya? Pero desde el punto de vista de cómo tú vas a calcular esa respuesta, ¿cómo vas a calcular la respuesta respiratoria? Con la presión parcial de dióxido de carbono. Lo vas a calcular con este cuadrito que hemos hecho, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es el cuadrito? ¿Es el cuadrito o es la fórmula? ¿Cuál es? Entonces, cuando hay un problema metabólico, tú vas a esperar una respuesta respiratoria, ¿sí? Cuando hay un problema metabólico, tú vas a esperar una respuesta respiratoria, ¿sí? O sea, cuando tú tengas una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica, tú tienes que calcular cuál va a ser el PCO2 del paciente y lo vas a calcular con esta fórmula. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Se entendió esa parte? O sea, si nuestro paciente, digamos, viene, es un paciente renal, que ya, anoten el ejemplo, viene con un pH de 7.3 y con un bicarbonato de 10. Ya, ese es nuestro paciente. Es otro paciente. Entonces, es otro paciente que viene con un pH de 7.3 y tiene un bicarbonato de 10. Este paciente va a tener una respuesta respiratoria, ¿no? Entonces estamos viendo que este paciente lo que tiene, eso es una acidosis
metabólica, ¿no? Entonces va a haber una respuesta respiratoria. ¿Cuál va a ser esa respuesta respiratoria? En la acidosis metabólica va a ser la alcalosis respiratoria. Entonces, lo que vamos a calcular acá es cuál va a ser la respuesta del PCO2 o la alteración del PCO2. Lo vas a calcular con esa formulita que te he dicho. ¿Cuánto sería, Galdós? Ya, doctor, la fórmula era 1.5. Bueno, en este caso es acidosis metabólica, así es que es 1.5. Claro, es 1.5 por 10 más 8. ¿Sí? Sí, doctor. 15 Sería más 8, 15, 23. 23. De Más o 21 a menos. 25. Ajá, de 21 a 25 sería la alteración del CO2 que tú esperas. De 21 a 25. De 21 a 25, según la fórmula. ¿Ya? Ahora, en el otro caso, si tienes un paciente que tiene una alcalosis metabólica, ya también lo que vas a hacer, el PCO2 esperado es 0.9 por el bicarbonato más 9. Y eso va a ser más menos 2. ¿Ya? Entonces son situaciones que tú vas a esperar en el paciente. ¿Ya? Que vas a esperar en el paciente. Entonces, ¿qué más? Si el problema es respiratorio, ya también lo que tú vas a... para acá también me parece que hay una fórmula, pero lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Si el paciente tiene un aumento del, del PCO2 de 10, por cada 10, si es agudo, va a aumentar en 1 y 2 el bicarbonato. Y si es crónico, va a aumentar entre 3 y 4 el bicarbonato. Y si es una alcalosis respiratoria, la disminución del CO2 en 10 va a disminuir el bicarbonato en 3 a 4 si es agudo y en 5 a 6 si es crónico. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Ya? ¿Y qué más? Volviendo a este ejemplo. Miren, nuevamente. Este es el paciente, ¿no? Vino con un pH de 7.3, el bicarbonato de 10, ¿ya? Eso es un problema, va a generar una respuesta respiratoria, ¿ya? ¿Qué pasaría si este paciente, digamos, viene con esto y tiene un PCO2 de 24? ¿Qué dirías ahí, Iván? Diría que ya se ha compensado. Bueno, ya hubo la respuesta. Que es compensado, ¿no? Porque el PCO2 del paciente es igual al PCO2 esperado, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si este PCO2, digamos, sale en 19? ¿Qué dirías ahí, Galdós? Que no logró compensar todavía. Ya, ¿y qué pasaría si es igual a 27? Que Mm, tampoco se logró compensar, sí, ¿sí? pero ¿cómo se diría? ¿Exagerada? ¿Respuesta exagerada, doctor? ¿O ¿Qué dirías? ¿Cuál sería? Sería, entonces, nuevamente hacemos el ejemplo, ¿ya? Nuevamente hacemos el ejemplo. Nuevamente, paciente varón que viene con un cuadro de diarreas, ¿no? De 2 días de evolución. Hoy día presenta vómitos y no tolera alimentos. Se le hace un AGA y electrolitos y se le encuentra estos valores. Diagnóstico gasométrico, ¿cuál sería? A ver, díganme. Es un paciente varón de 35 años que refiere que ayer fue a comer a la calle
y luego de 2 horas presentó deposiciones líquidas 5 veces por día. Hoy día persiste con deposiciones líquidas, se agregan náuseas y vómitos 3 a 4 veces por día, no tolera alimentos. Ingresa a la emergencia, ya si quieres. Tiene creatinina en 3, urea en 200, potasio en 6. El análisis de gases arteriales sale pH en 7.3, bicarbonato en 10 y PCO2 en 27. Dígame usted el diagnóstico del AGA. O todos los diagnósticos, dígame. Por ejemplo, puede ser una falla renal aguda, ¿no? Es una hipercalemia. ¿Y el diagnóstico gasométrico cuál sería, Iván? Sería también una acidosis metabólica. Bien, una acidosis metabólica. ¿Qué más? Acá ya le hemos hallado, mira, le hemos hallado que para esta acidosis metabólica, ¿no? Hemos hallado esto, es un problema agudo, ¿no? Es un problema agudo y hemos hallado que para esta acidosis metabólica el PCO2 esperado sería, con esta fórmula, sería de 21 a 25, ¿sí? Y el paciente tiene 27. ¿Qué dirías? El paciente tiene 27, ¿qué dirías? ¿Es compensado o no es compensado? No es compensado. No es compensado. Y si no es compensado, entonces, si no es compensado, tiene que haber otro trastorno más que lo acompañe. ¿Sí? ¿Cuál sería ese trastorno? Si el PCO2 está elevado y el pH está bajo, ¿cómo se llama eso? Acidosis respiratoria. Muy bien. Ese es. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si no está alcanzando lo que tú estás buscando, entonces hay un trastorno más que lo está acompañando. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el bicarbonato medido, o sea, el bicarbonato del paciente, el bicarbonato del paciente, si es igual al bicarbonato esperado, eso se llama acidosis respiratoria compensada. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Si el bicarbonato medido es del paciente o medido es mayor al bicarbonato esperado, o sea, nuestro pacientito, ¿es nuestro paciente o no? Creo que acá, doctor, el que está elevado es el CO2. Ah, ya, espera, claro, el PC2. Pero si el bicarbonato esperado, acá sería un compensado, ¿no? Ahí sería el bicarbonato, ¿no? Aquí sería acá sería más bien, ¿cómo sería? Si el bicarbonato esperado, el CO2 es, ¿no? El CO2 es acá. Si el PCO2 es igual del paciente es igual al PCO2 esperado, eso es una acidosis metabólica compensada, ¿sí? ¿Qué pasaría si el PCO2 es mayor al esperado, del paciente es mayor al esperado? ¿Qué pasaría ahí? Está descompensado. Acidosis.
Ya, ¿y cuál sería el problema? Si viene en compañía de una acidosis respiratoria. Entonces, ¿cómo sería? Sería una acidosis metabólica más Acidosis respiratoria. acidosis respiratoria. ¿Ya? Y si el PCO2 es menor que el PCO2 esperado, sería una acidosis metabólica más Doctor, ¿no sería solo acidosis metabólica descompensada? es que siempre va a haber una compensación. Acuérdate de esto. Si es una acidosis metabólica, ¿cuál va a ser la compensación? Si es acidosis metabólica, la compensación va a ser una alcalosis respiratoria, ¿sí? O sea, va a haber un aumento del pH y disminución del PCO2. ¿Cuál sería ahí el problema? Entonces la alcalosis respiratoria, doctor. Claro, pues, alcalosis respiratoria, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Si quieren lo hacemos con otro. Ya lo hacemos con la alcalosis metabólica, ¿ya? Igual, un ejemplo, paciente que discute con su paciente mujer de 35 años que discute con su enamorado y empieza a hiperventilar, empieza a respirar rápido y hay un momento que pierde la conciencia y se desmaya. Llega a la emergencia y nos cuenta eso, ¿no? Sí, acaba de pelear con su enamorado y empezó a respirar rápido y se ha desmayado. Y le haces un AGA y le encuentras un pH en 7.5. Encuentras un bicarbonato vamos a hacer alcalosis metabólica, hemos hecho acidosis metabólica, entonces cambiamos de caso. Es una paciente mujer que empieza a presentar, tiene gastritis y viene por náuseas y vómitos, ya empieza a vomitar bastante. Entonces tiene un pH de 5 y un bicarbonato digamos, ¿de cuánto? De 30, ¿ya? ¿Cuál sería el diagnóstico? Ahí, y un PCO2 digamos, de 15. ¿Cuál sería el diagnóstico ahí? Es una paciente que presenta vómitos con epigastralgia, refiere que tiene el antecedente de gastritis. Viene, le encuentran un pH en 7.5, un bicarbonato en 30 y un PCO2 en 15. ¿Cuál sería el diagnóstico, chicos? El primario nomás, a ver, primero. Alcalosis metabólica, doctor. Es una alcalosis metabólica, muy bien. Alcalosis metabólica. Ese es el diagnóstico primario. ¿Cuál sería el PCO2 que esperamos? A ver, acá, saquen acá, con esta fórmula. El paciente tiene alcalosis metabólica, le vamos a hallar el PCO2 esperado. ¿Cuánto sería? Tiene 30 de bicarbonato. ¿Cuánto sería el PCO2 esperado? De 35 a 37, doctor. De 35. 35 a 37. Y nuestro paciente tiene 15. Entonces sería una alcalosis metabólica descompensada. Tú dices que el PCO2 esperado es de ¿cuánto? De 35 a 37. 25 a 37, ¿ya? Entonces, ¿qué más? ¿Qué va a pasar acá? Es una alcalosis metabólica. El PCO2 es el que estamos esperando y el que vamos a tener el paciente. Si el PCO2 del paciente es igual al PCO2 esperado, ¿cómo se llama eso?
Una alcalosis metabólica compensada. Muy bien, alcalosis metabólica compensada. ¿Ya? Si el PCO2 del paciente, si el PCO2 del paciente es mayor al esperado, ¿cómo se llama eso? Si el PCO2 del paciente es menor del esperado. ¿Cómo se llama si el PCO2 del paciente es mayor del esperado? ¿Cuál Alcalosis es? respiratoria. ¿Alcalosis? ¿Cuál alcalosis? Respiratoria. ¿Alcalosis sería? Ay, Mira, no, perdón, ácido, sí, doctor, porque está aumentado. no, alcalosis o acidosis. A ver, chequea. Mira, si el PCO2 del paciente es mayor del esperado, ¿qué sería? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Muy bien, acidosis. Acidosis respiratoria. ¿Sí? Y si el PCO2 del paciente es menor al esperado, Sería la alcalosis metabólica descompensada. ¿no? Alcalosis respiratoria. No, no, ¿Sí? ¿Se entendió, Iván? O sea, mira, el paciente viene con estos valores. El PCO2 está en 15. Galdosa es hallado y dice que el PCO2 esperado en este paciente para esos valores de bicarbonato tendría que ser de 35 a 37. Nuestro paciente no tiene de 35 a 37, tiene 15. Entonces, el PCO2 esperado es menor. El PCO2 del paciente es menor que el esperado. El PCO2 del paciente es menor que el esperado. O sea, tiene una alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria. ¿Sí? ¿Se entendió, Iván? Lo volvemos a... sí, doctor, sí, sí, entendí ahora. Ya, entonces casi siempre va a ser así, ¿no? O sea, yo voy a tener un paciente con algún valor y para ese valor, en este caso, el problema primario va a ser una alcalosis metabólica. Entonces, para ese valor metabólico o para ese valor de bicarbonato, tengo que tener un PCO2 esperado. Si ese PCO2 esperado es menor del que yo en el paciente, entonces, ¿no? Si el PCO2 del paciente es menor que el esperado, eso va a ser una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo, a ver, ya para que quede más claro. Vamos a hacer con los respiratorios ya también. Entonces, digamos, es un paciente que viene con el paciente que habíamos visto, este de acá, ya este paciente de acá, ya este paciente de acá, este paciente que venía por COVID el paciente, ¿no? Tiene un pH de 7.30 y tiene un PC2 de 65. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico primario? Acidosis respiratoria. Ya, acidosis respiratoria. ¿Sí? ¿Cuánto sería el bicarbonato? Ya también acabas de hallar el bicarbonato que estás esperando. ¿Cuál sería el bicarbonato que esperas en este paciente, Galdós? Aumente de 2 a 4. De 2 a 4, ¿sí? De 2 a 4. ¿Todos de acuerdo? O sea, acá el PCO2 está aumentando en 20. Si aumenta en 20, para el respiratorio tenemos esto de acá. Si es un problema agudo, porque el señor se ha ido a una fiesta COVID hace 4 días, pero hoy día amanece con la falta de aire, ¿no? Si aumenta en 10, aumenta de 1 a 2. Si aumenta en 20, aumenta de 2 a 4. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces tenemos que este señor va a tener un bicarbonato que se va a elevar de 2 a 4. De 2 a 4 se tiene que elevar ese bicarbonato. ¿Ya?
O sea, el bicarbonato, el valor normal es de 24. ¿Cuánto tendría que elevarse ese bicarbonato? De 20, el normal es 24. Se tendría que elevar de 26 a 28. ¿Sí? De 26 a 28. Digamos, tú tienes en el paciente un bicarbonato de 25. ¿Qué dirías ahí, Iván? Sería una acidosis respiratoria más... Mira, tiene 25. Está dentro de lo que tú esperabas. Ah, no, ah, está más bajo, ¿no? Está más bajo. Está más bajo, perdón, está más bajo. Entonces, ¿qué sería? Si está más bajo, ¿qué sería? ya sería una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso es porque está más bajo. ¿Qué pasaría, Galdós, si ese valor sería 29? Sería una acidosis respiratoria más. Más una, si está elevado es una alcalosis metabólica por el bicarbonato. Muy bien, ¿sí? Y si saldría en 27, Sería Eh, acidosis compensado, respiratoria compensada. respiratorio compensado. compensado. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, doctor. Y ahora otro ejemplo, eso ya va a estar grabado ahí. Otro ejemplo, esta paciente sí es una paciente mujer que acaba de discutir con su pareja, ¿no? Porque acaba de revisar su WhatsApp y encuentra mensajes de otras chicas. Entonces la chica hace la que se desmaya, empieza a respirar rápido, llega a la emergencia, ¿no? La traen en brazos, respirando rápido, ¿no? Y le hacemos el AGA, sale un pH en 7.5, digamos, en 7.5, un bicarbonato en eh, un bicarbonato, no el bicarbonato, un PCO2 y un PCO2 en 10, digamos, en 10. Muy poco, ¿no? 20, ¿ya? En 20. Entonces, ¿cuánto sería el bicarbonato esperado en este paciente, chicos? ¿El bicarbonato esperado cuánto sería? Ahí está la formulita. Igual, agudo, ¿ya? Como agudo lo vamos a tomar. Acá sería, ¿no? Este de acá abajo. Es una alcalosis respiratoria. ¿Cuánto sería el bicarbonato que esperamos? El PCO2 normal es de 45. ¿Se consideraría entonces como disminuye 20, doctor? Sería, ella tiene 20, entonces habría bajado en 2.5, ¿sí? Sí, o sea, no sería, aquí sería 25, pues. Entonces, doctor, sería por 2.5 ese entre 3 y 4 o Claro, usamos número entero nomás. no, por 2.5, pues. Ya. El bicarbonato es 24 normal. Entre 8 y 10, doctor. ¿Por qué? Sería, ¿cuánto tendría que bajar? Entre, bueno, estoy considerando el 4. 4 por 2.5 me da 10. Y al 3 le estoy poniendo entre 8 o también puede ser como 9.
Ya 8 entonces, ¿ya? Entre 8 y 10 sería, ¿no? Sí, doctor. Entonces el bicarbonato tendría que bajar entre 8 y 10. Si lo normal es 24, ¿cuánto tendría que ser? Entre 24 14, menos 8, entre 14 y 16, doctor. de 16 a... de 14 a 16, ¿ya? ¿No es de 16 a 18? ¿Cuánto es Iván? Disminuye de entre 8 y 10, ¿no? Entre 8 y 10. Si el bicarbonato normal es 24, sería 24 menos 8, 16. Sería entre Entonces, 14. 14 y 16, ¿no? Sí, está bien, Galdós. ¿Ya? Sí, se entiende eso, ¿no? Entonces, el bicarbonato esperado sería entre 14 y 16. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un bicarbonato de 15? ¿Qué diríamos? Que es una alcalosis respiratoria compensada. Alcalosis respiratoria compensada. Muy bien. ¿Qué pasaría si el bicarbonato es menor de 15? Perdón, si el bicarbonato, digamos, si el bicarbonato es 12. ¿Qué sería? Una alcalosis respiratoria más una alcalosis metabólica. Alcalosis respiratoria Acidosis metabólica. más acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Más acidosis metabólica porque el bicarbonato es mejor, menor. Y si el bicarbonato sería Galdós de 18, ¿qué sería? Es aumentado, bueno, igual sigue siendo una alcalosis respiratoria más una alcalosis metabólica, porque está aumentado de bicarbonato. ¿Se entendió, chicos? Ya hemos hecho todos los trastornos, ¿eh? ¿Se entendió, Iván, Galdós? ¿Alguien más que esté? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. ¿Quién es? Iván, ¿eres tú? ¿Quién habló, por favor? Hola, Pérez, doctor. Ah, hola, Paula, buenas noches. Ah, estás también ahí. Pensé que solo estábamos los tres, perdónanos, si no te hubiésemos hecho participar. No se Entonces, preocupe, doctor. ¿se entendió, chicos? ¿Se entendió más o menos? Pues para cada problema siempre va a haber una respuesta esperada y esa respuesta esperada la pueden hallar en el caso del bicarbonato con estas formulitas, ¿no? En el caso del problema metabólico, la respuesta del PCO2 que se espera la hallan con esta formulita y en el caso de que el problema primario sea respiratorio, la respuesta metabólica la hallan con esto. Para esto solo hay que tener en cuenta un poco el paciente, ¿no? El paciente, pero en el examen probablemente venga solo paciente agudo, ¿ya? Para que no tengan problema, ¿ya? Entonces en el examen va a venir paciente agudo, manéjenlo como paciente agudo, básicamente. ¿Ya? Entonces acá tenemos un ejemplo ya para irnos, no, falta varios ejemplos. Vale. Ya, entonces hubiésemos trabajado con sus ejemplos. Ya, a ver, empecemos vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Como ya hemos hecho los otros, vamos a resolver este casito. A ver, ¿cuál sería el diagnóstico, chicos? Paciente varón de 40 años acude a urgencias por respiración rápida y superficial. Los análisis revelan esos exámenes. ¿Cuáles serían los diagnósticos? El gasométrico nomás, a ver. ¿Cuál sería el primario, Paola?
Doctor, en pH está bajo, tienen acidosis. El HCO3, 12 y PCO2, 26. ¿Qué acidosis sería? No, ¿Respiratoria o doctor, metabólica? tendría que ver también los valores normales de lo que es el HCO3 y lo que es el POCO2 para determinar si el pH, o sea, no me puedo dejar llevar por el pH nomás, si eso es una acidosis. Por eso, ¿cuál sería el trastorno primario? Entonces, cuando vean un AGA, ¿no? Vean primero acidemia. Si hay acidemia, ¿qué situaciones me llevan a la acidemia? Dos situaciones, o un bicarbonato bajo o un PCO2 alto. ¿Cuál de las dos situaciones se cumple en el paciente Paola? Entonces, no se olviden, cuando nosotros tenemos, Paola, un paciente, lo primero que vemos es el pH, ¿sí? El pH. El pH tiene dos posibilidades. El pH tiene una posibilidad y otra posibilidad, ¿no? El pH tiene dos posibilidades, que esté alto o que esté bajo, ¿ya? El pH puede estar alto o puede estar bajo. En este caso, nuestro pH está bajo. Si nuestro pH está bajo, hay que ver dos situaciones. Hay que ver el bicarbonato y hay que ver el PCO2, ¿ya? Hay que ver el bicarbonato y hay que ver el PCO2. Entonces, si el pH está bajo, siempre tienes que ver dos situaciones, ¿ya? Si el pH está bajo o si el pH está alto, tienes que ver dos situaciones, ¿ya? Entonces, para las dos situaciones, tienes que ver el pH y el bicarbonato. Entonces, si el pH está bajo, voy a ver el bicarbonato y voy a ver el PCO2. ¿Ya? Igual, si el pH está alto, voy a ver el bicarbonato y voy a ver el PCO2. ¿Sí? El PCO2. Si el pH está alto, ¿no? Si el pH está alto y el bicarbonato está alto, ¿cómo se llama eso, Paola? Y si el pH está alto y el PCO2 está bajo, ¿no? Si el pH Una está... alcalosis, doctor. ¿Cuál? Una alcalosis respiratoria, pero no sé si es compensado. Ya, primero esta parte, a ver ya, si el Ya. pH, Paola, está alto, ya tienes que ver dos situaciones, Paola, el bicarbonato y el PCO2. El pH alto se puede alterar por una alteración del bicarbonato o por una alteración del PCO2. Si el pH está alto, se llama así, alcalemia. Si el pH está bajo, se llama acidemia. Entonces, dos situaciones te pueden dar alcalemia: un aumento del bicarbonato o una disminución del PCO2. Si tienes un pH alto, Paola, y hay un aumento del bicarbonato, ¿cómo se llama eso? Eh, no le entendí bien, doctor. Si el pH está alto junto con el HCO3, Ajá. entonces sería una alcalosis o una alcalemia ¿Cuál pues? respiratoria o No, metabólica. metabólica, pues, ¿no? Metabólica. Alcalosis metabólica. Entonces, la alcalemia se puede dar por un aumento del bicarbonato y ahí se da alcalosis metabólica. Si el PCO2 está bajo, ¿cómo se llama esa alcalosis, Paola? Respiratoria, doctor. Muy bien, alcalosis respiratoria. Entonces, casi todo lo que te va a guiar acá, Paola, es el pH. Si el pH está alto, mayor de 7,45,
entonces tú dices es una alcalemia. Luego de ver el pH, tienes que ver el bicarbonato y el PCO2. Si ese bicarbonato está elevado, mayor de 24, entonces es una alcalosis metabólica. ¿Ya? Si ese bicarbonato está normal, entonces tienes que ver el otro problema que puede estar causando la alcalemia, la disminución del PCO2. Ahí sería alcalosis respiratoria. Si el pH está bajo, tienes que ver el bicarbonato. Si el bicarbonato está bajo, ¿cómo se llama esa acidemia? ¿Su apellido cuál sería? Acidosis metabólica, doctor. Acidosis metabólica. Y si el PCO2 está elevado, ¿cómo sería su apellido? Una acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria. Muy bien. ¿Ya? Pues eso es lo primero que tenemos que ver. Luego de ver eso, vamos a ver si está compensando o no con las formas que hemos visto. ¿Ya? Entonces, en este paciente, ¿cuál sería el trastorno primario ácido-base, Paola? El primario, doctor, sería que el pH está menos, está en una acidosis. También el CO3 está bajo y el PO2 lo veo normal. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? El PCO2 está bajo también, Paola. El PCO2, no Ok. se olviden, el valor es 45, bicarbonato 24 y pH 735 a 745. ¿Cuál sería en eso que está subrayado ahí el trastorno primario, Paola? Entonces, el primero sería una acidosis metabólica. Claro, porque el bicarbonato está bajo y el PCO2 está bajo. Ujú. Entonces, ¿qué situaciones te dan acidosis? El Eh, PCO2 alto o el bicarbonato bajo. En nuestro paciente, el bicarbonato está bajo y el PCO2 está bajo. Entonces, no es acidosis respiratoria, es acidosis metabólica. Muy bien. Entonces, ya sabemos que es una acidosis metabólica. ¿Ya? Si es una acidosis metabólica, ¿quién es el que compensa, Paola? Si el problema es acidosis metabólica, quien va a compensar es el CO2, ¿sí? sí, ¿Estamos de doctor. acuerdo? ¿Ya? Ujú. Entonces, para ese bicarbonato, Paola, ¿cuál sería el CO2 esperado? Entonces, usas la formulita. Para esa acidosis metabólica, para este pH de 7,28 y este bicarbonato de 12, ¿cuál sería el PCO2 que le corresponde? ¿Cuál sería, a ver, chicos? ¿Cuánto sería? 1.5 1,5 por por 12 12. más 8. Ujú. Entre 24 y 28. Claro, entre 24 y 28. ¿Estamos de acuerdo? Entre 24 y 28. Sí, es porque esto sale 26. Más menos 2 sería entre 24 y 28. ¿Estamos de acuerdo, Paola? Sí, doctor. Ya, entonces acá te sale 26. Si es más menos 2 va a ser entre 24 y Sí, doctor. 28. Entre 24 y 28. ¿Ya? Entonces volvamos al señor 24 y 28. 24 y 28 y él tiene 26. ¿Qué dirías, Que está Paola? dentro de lo normal, doctor. O sea, está compensado. Es una acidosis metabólica compensada. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien más que esté en el salón? Que sería compensado. Ya, entonces no se olviden ahí. Ahora, si es acidosis metabólica, le tienes que calcular incluso el anion gap. Ya, pero ahí está en 26. ¿Ya? 26 más menos 2 sería entre 24 y 28. Y nuestro paciente tiene 26, o sea, está compensado. ¿Ya? A ver, esta de acá, a ver, chicos, ¿cuál sería el trastorno ácido base? Esto y esto. ¿Cuál sería el trastorno ácido base? Calcúlenlo. Galdós ya se fue a dormir, él duerme temprano, ¿no? No haga mucha bulla. A ver, ¿cuál sería el trastorno primario ahí? Doctor, una alcalosis metabólica por el bicarbonato elevado. Una alcalosis metabólica. Muy bien. Si es una alcalosis metabólica Galdós, ¿cuál es la respuesta que esperas encontrar? La respuesta del CO2, ¿no? Entonces es una alcalosis metabólica y tienes que hallar este CO2, ¿no? ¿Cuál sería el CO2 que esperan?
Tiene 40 de bicarbonato, doctor. Es 40, ¿verdad? A ver, Sí, tiene 40, doctor. bicarbonato, tiene 40, sí. Ya, 40 por 0.45. 40 por 0.9, 9 por 4. 44 a 46. 44, 46. Nuestro paciente tiene 47. El PCO2 es mayor del esperado. ¿Cuál sería el otro trastorno? Si el PCO2 es mayor al esperado, es una acidosis, pero respiratoria. El paciente tendría... Sí, Claro. acidez respiratoria. Alcalosis metabólica más acidosis respiratoria. ¿Ya? Ahí está. Es una alcalosis metabólica. La compensación es apropiada o no es apropiada, ¿no? Está en 47. Acá le salió que está dentro, vocal 2, 43 a 47. Has calculado mal. Disculpa, doctor. Sale Doctor, bien. ya voy a retirarme yo, doctor. Esto está dentro de lo normal, ¿no? Es apropiada la compensación. Ya, entonces me han dicho que todos ya llevaron matemática. No se equivoquen, chicos, en el examen por sumar, así no vayan a responder mal. Eso ya sería un error. Van a volver a primer grado, pero de primaria. Tienen que sumar bien porque si no se van a equivocar, ¿no? A ver, esa de ahí. ¿Cuál sería el trastorno primario, Paola? Acidosis, doctor. ¿Cuál, pues? Ah, una acidosis metabólica, doctor. Ya, muy bien, pH bajo con bicarbonato bajo sería una acidosis metabólica. ¿Qué esperarías encontrar en la acidosis metabólica? Alteración del PCO2. Entonces calculamos cuánto sería la alteración del PCO2 que esperamos. Es una acidosis metabólica, ¿no? ¿Cuál sería la alteración del PCO2 que esperamos en una acidosis metabólica? Esto hay que calcular, ¿no? Sería de 21 a 25 lo que esperamos. Y nuestro paciente tiene 32. O sea, sería una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria, ¿ya? Y le puedes calcular el anion gap también. Y tienes que poner cómo está el anion gap. ¿Ya, chicos? Básicamente en eso va a tener que consistir. Y esta ya se las dejo para su casa para que lo resuelvan. O si quieren, resuélvanlo de una vez para verlo. ¿Ya? ¿Cuál sería el trastorno primario, Galdós? Doctor, sería una alcalosis respiratoria. Muy bien, sería una alcalosis respiratoria, ¿no? En alcalosis respiratoria, si el problema es agudo, ¿qué esperas encontrar, Galdo, Iván? Una alcalosis respiratoria aguda. Entonces vas al cuadrito, alcalosis respiratoria, ¿no? Alcalosis respiratoria, ¿cuánto ha bajado el CO2? El CO2 ha bajado hasta 28, o sea, ha bajado más o menos 15, ¿no? 15, 17 exactamente, ¿no? 17.
Entonces, tómalo como 2, pues, por 2 más o menos, ¿no? Entonces sería una alcalosis respiratoria. Tienes 2 claves, mira. Alcalosis respiratoria, ¿ya? Entonces, más o menos por 2 estamos tomando que está disminuyendo, no sé, en 20. Si disminuye en 20 en alcalosis respiratoria, ¿cuál sería el bicarbonato que esperas encontrar, Iván? Sería una disminución de 6 a 8, ¿estamos de acuerdo? Sí, doctor. De 6 a 8. Y si la disminución es de 6 a 8, si lo De, normal es 24, sería de 18, de 16 a 18, ¿no? El bicarbonato, ¿no? sí. Este bicarbonato, no, no tiene bicarbonato, ¿no? Pero tendrías que tener, si el bicarbonato estaría dentro de lo normal, de lo que esperamos, entonces sería una alcalosis metabólica nada más. Pero si ese bicarbonato sería menor o si sería mayor, habría alteraciones, ¿no? Entonces, si la alcalosis metabólica, perdón, si la alcalosis respiratoria, Iván, estaría acompañado de un bicarbonato menor de lo esperado, ¿qué es lo que, cuál sería ese segundo trastorno? Si la alcalosis respiratoria estaría acompañado de un bicarbonato menor del esperado, Iván, ¿cuál sería el trastorno ¿La secundario? acidosis, doctor? Una acidosis metabólica, muy bien. Y si el bicarbonato sería mayor que el esperado, entonces sería una alcalosis metabólica, ¿ya? Pero básicamente tomar en cuenta eso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se ha entendido, chicos? Iván, Paola. Sí, doctor, gracias. Ya, gracias también. Entonces, si se ha entendido, está bien. Iván, ¿se ha entendido alguna pregunta? Ah, sí, doctor, sí se entendió. Ya, entonces intenten verlo eso, ¿ya? Les voy a poner un par de cuadritos más abajo al final de la clase, de repente para que les ayude a leer, a leer estas partes que hemos hecho, para que les, no, esto no, para esta parte que hemos hecho, para que les ayude a leer el LAGA, ¿ya? Entonces, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar acá. La próxima semana, Iván, creo que es feriado. Ah, no, doctor. ¿No es Prefería feriado? el 24. Ah, ya. Entonces, ¿cuándo vamos a dar examen? ¿El 22? 22. O sea, la próxima semana es el examen. Sí, doctor. Ya, y la recuperación el 29. Ya, excelente. Entonces, voy a preparar el examen.